No es de la iglesia, ¿verdad? No, es alguien ahí. A lo mejor viene, a lo mejor Dios lo trajo, hermano, invítalo, dile que entre, para que escuche la palabra de Dios. Muy bien, no, ya se va. No, nomás dije eso, vámonos. Ok, mis hermanos. Cuando una planta está muriendo, o un jardín, hermanos, un jardín se está muriendo, piensas, bueno, se está muriendo porque está descuidado, pero lo vamos a empezar a regar para que vuelva a florecer. Y generalmente, hermano, cuando le cae agua, o cuando San Diego está en sequía, hermanos, ya ve que tuvimos como 4 años de sequía, se veía, la carretera se veía sucia, hermano, se veía tierrosa, se veía fea, los cerros tristes, las palmeras así, apagaditas. Pero un día, hermano, llovió por 3, 4 días, ¿y qué pasó la semana siguiente? ¿Cómo estaban los cerros? Todos verdes, ¿verdad? Y las palmeras otra vez bonitas. Bueno, hermano, exactamente eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Por qué personas no están ayudadas? Simplemente, hermano, porque no han recibido correctamente la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios tiene el poder para avivarnos. Aquí dice capítulo 55, versículo 9. Dice versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. Dios está comparando su palabra, la Biblia, con la lluvia y la nieve, que son agua, hermanos. Dice, porque como desciende ¿de dónde? De los cielos. ¿De dónde viene la palabra de Dios? De los cielos. Dice, y no vuelve allá, sino que riega, hermanos. Entonces, tú eres como esa buena tierra, como esa semilla que está en buena tierra. Sino que riega la tierra y la hace, ¿qué? Germinar, hermano. La palabra germinar habla de comenzar a desarrollarse dentro de la semilla. Cuando la semilla germina es cuando empieza a vivir esa semilla que está enterrada, que está muerta, que está seca. Cuando recibe esa lluvia, esa nieve que pasa por los surcos, entonces comienza a vivir esa semilla. ¿Qué necesitamos nosotros como hijos de Dios? ¿Qué necesitamos nosotros como iglesia bautista fundamental? ¿Qué necesitan los metodistas? ¿Necesitan qué, hermanos? La palabra de Dios. En la inauguración del presidente Trump, fueron a una iglesia episcopal y la mujer, para empezar, la mujer, no era hombre el que predicaba. Empezó a decirle, no, que ten misericordia de los niños gay, de las niñas gay, de las lesbianas. O sea, hermano, esas iglesias están podridas, están muertas. Yo creo, hermano, en misericordia. Yo creo en bondad. Pero la iglesia, hermano, no es para defender agendas homosexuales o para hablar de cosas políticas, ¿me entiendes, hermano? ¿Sí? Pero, pues esta mujer, con la iglesia episcopal que está, otra vez, está muerta, está podrida, está corrupta, y pues pobre gente, hermano, por eso las iglesias están en decadencia, muriéndose, literalmente se están cayendo a pedazos por causa de personas que están a cargo de predicar la palabra de Dios y en lugar de hablar de Dios, de exaltar a Cristo, están haciendo agendas sociales. Y bueno, dice la palabra de Dios, hermano, que la semilla germina, comienza a desarrollarse, dice ahí, versículo 10, porque como desciende, dice, de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, dice, sino que la riega y la hace germinar. ¿Y qué, hermanos? Y producir. Hermano, la palabra de Dios produce bendición en nuestra vida, produce, hermano, fruto en nuestra vida, produce cambios, produce
bendición, produce, hermano, que nosotros también tengamos fruto espiritual, tengamos gente que también va a seguir a Cristo por causa de nuestra vida, por causa de la palabra de Dios. Y hermano, para eso se necesitan hombres y mujeres que estén en el secreto de Dios, que estén atentos a la palabra de Dios, que escudriñen la palabra de Dios, que estudien la palabra de Dios, que amen la palabra de Dios, para que puedan entonces ser de bendición y dar de esa agua de vida a las personas, para que las personas, en lugar de estar secándose y muriendo, puedan revivir y ser avivadas. Pero mira la condición de algunos cristianos o de los supuestos hijos de Dios del Antiguo Testamento que tenían algo en contra de la palabra de Dios. Y en Jeremías capítulo 6, veamos, ahí está cerquita, hermano, unas cuantas páginas adelante de donde estamos. Mira la actitud del pueblo de Dios de aquel tiempo, hermano. Dice ahí, versículo 10, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oiga? He aquí que sus oídos son ¿qué? Incircuncisos, y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es ¿qué? Cosa vergonzosa. ¿Qué dice? No la aman. Mira, hermano, cristianos pueden compartir en redes sociales memes, videos, hasta música mundana, pero no comparten la predicación. No comparten palabra de Dios. No comparten versículos. ¿Por qué? Se avergüenzan de la palabra de Dios. Entonces, pudiera ser que nosotros que pensamos que estamos en una iglesia bíblica, de alguna manera nos avergoncemos de la palabra de Dios. Pero hermano, Dios nos advierte que eso nos va a destruir. Versículo 11. Por tanto, dice, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue ¿qué? La avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Bueno, aquí dice que no aman la palabra de Dios. Entonces, no puede haber avivamiento con una iglesia que se avergüenza de la palabra de Dios. No puede existir avivamiento. Tú y yo deberíamos llenarnos cada día de la palabra de Dios y compartirla con todas las personas. No estoy diciendo que seas como un fanático, porque esto no es fanatismo, hermano. Esto es algo que se tiene que compartir. Son cosas buenas. No vas a tú a juzgar a la gente, no vas a tener una mala actitud, no, vas a bendecir a las personas. Ayer hice un viajecito con mi carro porque pues quise trabajar un poquito para ayudarme con los gastos, y subió un muchacho, y este muchacho empezó a hablarme de su matrimonio. Bueno, no está casado, de su mujer, y le empecé a dar consejos bíblicos. Y le dije, es que la mujer debe respetar a su marido, y el hombre debe proveer. Y decía él, es que yo salgo con mis amigos y ella sale con sus amigas. Le digo, no, es que el matrimonio debe ser santo, debes tú estar apartado para ella y ella para ti. Esto de amigos no es correcto. Dice, se bajó y dice, pastor, Dios lo puso en mi camino. ¿No tienen un folleto? Yo quiero ir a su iglesia. Dice que va a venir el domingo, espero. Pero hermano,
yo no me avergüenzo de la palabra de Dios. Si me reporta, no me importa. Porque la palabra de Dios cambia vidas, hermano. Amén. No debes avergonzarte, debes estar lleno de la palabra de Dios para poder compartir a otros la palabra de Dios. Y bueno, Isaías 55, ¿dónde estamos? Dice ahí, versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y que dice, y da semilla al que siembra, da semilla al que siembra. Eso significa, hermano, que esta palabra puede multiplicar a los discípulos. Yo siembro la palabra de Dios y me da más semilla para sembrar a más y más y más. Y podemos comenzar iglesias alrededor de San Diego, podemos enviar misioneros, podemos comenzar clases, podemos hacer crecer las clases de escuela dominical, tener más personas. Dice, Él da semilla al que siembra, dice, pan al que come, para saciar a las almas que están sedientas de una buena palabra, porque no encuentran consejo en el mundo, no encuentran consejo en la televisión, no encuentran consejo en las redes sociales, pero lo encontrarán en la palabra de Dios. Están sedientos, pero no hay quien les dé de beber, hermanos. Me encanta como dice en Génesis que José abrió los graneros para que la gente viniera a comprar y no muriera. Hermanos, nosotros tenemos los graneros llenos gracias a la palabra de Dios. Hay que abrir los graneros para que la gente se alimente de la palabra de Dios. Dice, versículo 11, así será mi palabra que sale de dónde, hermanos, de mi boca, la palabra de Dios. Y esto es muy importante, hermano. Esto es muy importante. Mire, Jeremías 23:22. Jeremías 23:22. Está adelantito también. Jeremías 23:22. Dice la palabra de Dios. Desde el 21 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos ¿qué? Hermano, ahorita hay un mundo de gente hablando según ellos cosas. Hay unos que dicen que Dios es hombre y mujer. ¿Ha oído usted esa abominación? Hay gente que está hablando cosas en la tele, en los medios de comunicación, en las esquinas, pero no traen la palabra de Dios. Ojalá fueran profetas de Dios. Pero aquí dice que la gente, hermano, está diciendo cosas que Dios no dijo. Versículo 22. Pero si ellos hubieran estado, ¿qué, hermanos? En mi secreto, hermano. Hermano, el secreto de Dios es cuando tú tomas la palabra de Dios y comienzas a leerla y le pides a Dios que te hable y Dios te muestra algo y tú actúas. En Mateo 13, la lectura fue ayer, estaba leyendo la Biblia, haciendo mis apuntes, y decía que los fariseos decían que no ayudaban a su papá y a su mamá, porque todo lo que pudieran ayudarlos, se lo ofrecían a Dios. Así que ya no tenían que honrar a su padre y a su madre, porque ellos servían a Dios. ¿Y cómo le dijo Cristo? Hipócritas. Así invalidáis el mandamiento de Dios al no honrar a padre y madre. Inmediatamente agarré mi laptop, mi tableta y compré unos boletos para ir a Monterrey a ver a mis padres, porque mi papá por FaceTime, por videollamada, me dijo: el mejor regalo que pudiera tener es que tú vengas a verlo, porque le mandé una Biblia. Y dije: qué tremendo, hermanos. Qué importante es leer la palabra de Dios. La palabra de Dios te acomoda, hermano. A los pastores nos acomoda la palabra de Dios.
Y a ti también te acomoda. Amén. Y te pone bien. Y te pone firme y te da fuerza y voluntad y gracia. Y cuando tú obedeces la palabra de Dios, Dios te bendice. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, ¿pero qué pasa si no leo la Biblia, hermano? ¿Qué pasa si no paso tiempo con Dios? Dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, hermano. Cuando uno pasa tiempo con Dios, uno puede comunicar la palabra de Dios. Ahorita te estoy comunicando la palabra de Dios, que Dios me dio a mí en oración, me dio en comunión, y te estoy alimentando con pan del cielo, hermano, para que tú seas avivado de la palabra de Dios. Pero tú necesitas pasar tiempo en el secreto de Dios para aconsejar a tus hijos, a tu esposa, en mi caso que yo estoy casado, a las personas que amas, hasta el pasajero del Uber. Necesitas tú estar pasando tiempo en el secreto con Dios para enseñar la palabra de Dios y no avergonzarte de la palabra de Dios, hermano. Mira, hay gente que le va al Cruz Azul y no se avergüenza. Le va a las Chivas y no se avergüenza. ¿Por qué te avergüenzas tú de Cristo? Que Cristo es el vencedor. Amén, hermanos. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué te avergüenzas de Él? Si Él es tu Salvador, Él es tu Señor, Él es tu esperanza, Él es quien pagó tus pecados. Él vivió, murió y resucitó. Y no son cuentos, está comprobado, hermano. La historia lo enseña, los vestigios arqueológicos lo enseña, la evidencia, hermano, que hace. Y sobre todo, hermano, su palabra lo enseña. El Espíritu Santo. ¿Por qué avergonzarnos de la palabra de Dios? Cuando la palabra de Dios es lo que va a avivar nuestra vida, lo que va a avivar mi vida personal. Oh, pastor, estoy deprimido, estoy desanimado, estoy triste. Mira, hermano, a José lo vendieron sus hermanos por tristes 20 monedas de plata. Y luego lo vendieron ahí a Egipto con un amo, ¿verdad? Y la mujer de este amo lo acusó de algo que no era cierto. Y lo metieron a la cárcel, hermanos. 13 años, 14 años estuvo José así. Sus hermanos que lo vendieron lo se encuentran, ¿verdad? Y le dice, hey, paz, ustedes no me vendieron, fue Dios que me envió. Ustedes pensaron mal, pero Dios lo hizo para bien, y yo estoy aquí para sustentarlos. Hermano, José, en verdad, él fue afligido, pero tenía un corazón y un espíritu positivo porque él confiaba en las promesas de Dios, hermano, amén. ¿Por qué nos deprimimos? Porque no leemos la Biblia, porque no oramos, porque no buscamos a Dios, hermano. Pero Dios nos consuela, Dios nos bendice, hermano, con su palabra. Dios nos restaura con su palabra. Dice ahí Isaías capítulo 55, hermano. Versículo 11, así será mi palabra que sale de ¿dónde? De mi boca, hermano, de mi boca. Los que predicamos debemos estar convencidos que lo que estamos hablando no es ocurrencias del pastor, sino es algo que Dios comunicó al corazón a través de la palabra y el Espíritu Santo para comunicar al pueblo de Dios. Hermano, Dios quiere que tú te avives, hermano. Dios quiere que tú estés avivado. Dios quiere que tú dejes la amargura, la tristeza, el dolor, que tú dejes, hermano, la apatía, que tú empieces a dar vida a otros, hermano. Amén. Todos hemos conocido a una persona positiva, hermanos, que nos transmite energía. Esta persona me inspira. Yo hoy salí a caminar porque vi a Elon Musk, que es un señor millonario. Lo pueden hablar en un rally, no sé qué, porque ganó Trump, y lo pueden hablar, y el hermano empieza a saltar, y oye, este ya está viejo y tiene mucha energía.
y salta y está así, digo, no me va a ganar. Si este está fuerte para el mundo, yo voy a estar fuerte para Dios. Voy a caminar, voy a hacer ejercicio, amén, hermano. Porque investigué si ese ejercicio, no, pues ese ejercicio todos los días, por eso está fuerte, ¿verdad? ¿Me entiende, hermano? ¿Sí? Entonces, necesitamos, hermano, nosotros avivarnos, y la palabra de Dios te va a avivar, hermano, te va a fortalecer. Y dice ahí, hermano, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. Dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. La palabra de Dios, hermano, tiene propósito, y la palabra de Dios tiene poder y será prosperado para aquella que quiera, hermano. Dios la envía, hermano. Dios nos dejó la bendita palabra de Dios. Dios nos dejó la bendita palabra de Dios que me ha acomodado, que me ha corregido, que me ha ayudado, que me ha sustentado en tiempos de angustia, me ha sustentado en tiempos que se cierra el mundo, hermano. Me ha abierto los ojos, me ha abierto el camino, me ha cuidado como esposo, me ha ayudado a serle fiel a mi esposa, me ha ayudado a serle fiel a Dios, a ser un buen padre, a amar a mis hijos. Oh, hermano, la palabra de Dios tiene poder. Porque la gente que no lee la Biblia, hermano, no es así. No puede. Porque pues la palabra de Dios es la que transforma. Mire ahí, hermanos, Salmo capítulo 107. Salmo 107. ¿Están conmigo, hermanos? Podemos avivarnos a través de la palabra de Dios. No la leas nada más. Yo te animo, hermano, que te compres una Biblia de apuntes y apunte lo que estás aprendiendo. Te va a ayudar mucho. No es lo mismo leerla en el teléfono que leerla en vivo, hermano, y que hacer apuntes. Y te paso ese tip. Te animo a que la leas en una Biblia de apuntes, o al menos en una Biblia de letra donde puedas apuntar lo que aprendes, para que te hable más todavía la palabra de Dios. Salmo capítulo 107. Versículo 19 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia. ¿Y qué dice? Lo libró de sus aflicciones. ¿Qué dice el 20? Vamos todos juntos. Envió su palabra y los sanó, y lo libró de su ruina. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. ¿Qué los sanó? La palabra. ¿Qué los libró? La palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? La palabra de Dios tiene poder para restaurar, para sanar y para convertir. Tiene poder para restaurar, para sanar y para convertir. Venía escuchando un canto de la rondalla del tabernáculo que dice, qué triste vivir esa vida, arrastrar a mi familia hasta más no poder. Pero un día vino Cristo a mi vida y una sábana negra arrancó de mi ser. Digo, qué triste cuando uno está sin Cristo, está arrastrando a su familia, hermanos, a un precipicio, los está llevando a la perdición, cuando uno está apartado de Dios. Pero cuando Cristo viene a tu vida, te cambia, te restaura, te vivifica, hermanos, para dar vida no solamente a tu vida, pero dar vida también a los que están contigo, a tus hijos, a tu esposa, a los que te rodean, a los que te conocen. Miren, por favor, hermanos, Efesios capítulo 2. Vamos a la pantalla, Efesios 2:1 nada más. A la pantalla, Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios, y Él os dio vida juntamente cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida, hermanos, ¿sí? A través de la palabra de Dios. Mire Romanos capítulo 1, por favor, Romanos capítulo 1, versículo 16, Romanos capítulo 1, versículo 16, dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también
Hermano, el evangelio es poder. La palabra poder es la palabra dinamita. Dinamis o dunamis. Dinamita es poder explosivo para salvación. El evangelio, la muerte, sepultura, resurrección de Cristo, hermano, para salvar los pecados, es poder para salvación, poder de Dios. Amén. Entonces, hermanos, evangelistas, pastores, capitanes de ruta, cristiano, necesitas constantemente estar hablando y comunicando el evangelio de Cristo. Y todos tenemos poder comunicativo, hermano. Yo he visto que la gente sabe cosas que yo no sé. Y me dicen, ¿sabías que pasó esto? Y yo, de veras. No, y pasó por acá otro. ¿Cómo? Sí. Todo eso pasó, ¿sí? ¿Saben? Y comunica mucho chisme, amén. ¿Por qué no comunicamos la palabra de Dios? ¿Sí, hermanos? Amén. Comunicar el evangelio de la palabra de Dios para que otros conozcan y sean salvos. Pastor, pero es que la gente no quiere, no, hermano. Ahí el diablo nos engaña. Porque recuerda, el sembrador se va a sembrar. Hermano, ¿toda semilla que el sembrador siembra será respuesta? No. El sembrador sale con su semilla, va regando la preciosa semilla, pero parte donde cae, junto al camino, y viene el chamuco y se lleva la palabra. Es que le hablé y no entendió. Bueno, pues, pero tú sembraste. Y luego, hermano, hay otra que cae entre pedregales, ¿verdad? No, es que estaba bien emocionado, pero ya no quiero saber más, que se emocionó, pero vino la prueba y no tenía raíz, pues. Y luego el que cae entre los espinos, que lo ahogan las riquezas. Bueno, es que prefirió el mundo y las riquezas. Pero hay parte que cae en buena tierra y da fruto a 30, a 60 y 100 por uno. Y tú no sabes quién va a dar fruto. Tú tienes que comunicar la palabra de Dios. Pero yo te aseguro una cosa. Te firmo una cosa. Va a dar fruto. Alguien va a ser salvo. Alguien va a dar fruto. Tú siembras y vas a cosechar, aunque parte se pierda, pero va a haber resultado. Va a haber resultado, hermano. Siempre habrá resultado cuando se siembra la palabra de Dios. Por eso tenemos que sembrar, y tienes que hablar y enseñar, y te tienes que preparar, tienes que aprender más de la palabra de Dios. Tienes que aprender más de la Biblia, hermano. Hacerte más experto en la palabra de Dios para que puedas ayudar a otros. En la Biblia está la solución a todo, hermano, a todo. ¿Qué tengo que hacer? Dios te va a mostrar en su palabra qué tienes que hacer. Dios te habla del matrimonio, te habla de la salud, te habla de la consagración, te habla de los hijos, te habla de los problemas, te habla de las deudas, te habla de la economía, te habla de todo, hermano, de los rencores, del perdón, de todo te habla Dios, de todo te enseña, de todo te instruye, hermano. Entonces tú tienes que hacerte un experto, aprender más de la Biblia para poder enseñar a otros. Tú puedes, hermano, porque Dios dice que todos nosotros nos hizo Dios reyes y sacerdotes. Dice la palabra de Dios, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él, hermano, te ha dado la autoridad y el poder para que tú anuncies sus virtudes, para que tú anuncies la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios tiene resultado, hermano. Mire, por favor. Ahí, mire ahí, Hebreos capítulo 4, hermanos. Hebreos capítulo 4, yo creo que ya me estoy pasando, pero bueno, Hebreos capítulo 4. Y el versículo 12, dice el Señor ahí. Leamos todos juntos, 1, 2, 3. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo le dediqué mi Biblia a mi papá y le puse aquí en la palabra de Dios, en la Biblia que le di: gracias, papá, porque me has dejado la mejor herencia, Dios, y me has dejado el mejor legado, su palabra. Gracias, papá, porque cuando yo era joven, tenía 20 y tantos años, él me abría los salmos y me leía, y yo no entendía nada ni quería saber. Y me decía: mira, aquí dice el libro de Daniel, y aquí dice los salmos y los proverbios, y yo no quería saber nada, y me decía, y yo ni atención le ponía, pero hermano, dejó una semilla. Yo andaba mal, tenía cabello largo, gracias a Dios no me tatué, gracias a Dios. Andaba en cosas que no debía, hermano, muy mal. No me importaba, yo decía que era ateo. Pero él me enseñaba, me leía, y sembró una semilla, sembró una semilla. ¿Y qué crees, hermano? Un día esa semilla dio fruto. Porque la palabra de Dios está viva, hermano. Es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Hermano, la palabra de Dios es poderosa. No hay piedra que la palabra de Dios no pueda penetrar. No hay corazón duro que la palabra de Dios no pueda penetrar, hermano. Entonces, sigamos predicando la palabra de Dios, sigamos enseñando con amor, hermano. Con amor, pero sigamos haciéndolo, hermano, ¿sí? Sigamos haciéndolo. Mire el salmo que leyó hermano Oscar, Salmo 65, hermanos. Salmo 65, tengo muchos versículos, pero estamos hablando de avivamiento por la palabra de Dios. Salmo 65 dice ahí, hermanos, versículo 9, dice: visite la tierra, ¿y qué dice? Y la riegas, hermano, la palabra de Dios. En gran manera, ¿qué dice? La enriqueces, hermano, la palabra de Dios enriquece lo que riega, hermano. La verdadera riqueza está en la vida espiritual de las personas y los efectos que esta vida produce. Y Dios enriquece las vidas, dice, con el río de Dios. Yo creo que Dios me enriqueció, hermano, porque siempre que voy a comer en México, Estados Unidos, donde ande, con quien ande, cuando terminamos de comer, siempre me llevan la cuenta a mí. Me miran como el rico, hermano, ¿sí? Y soy rico, ¿sí, amén? Soy rico. O sea, tengo a Dios, amén. ¿Sí? Dice: visita la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios. Wow, hermano. Lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones, versículo 10. Haces que se empapen sus surcos, seguir los conductos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, esa tierra dura y seca se ablanda con la palabra de Dios. Bendices, ¿qué? Sus renuevos. Amén. Yo veo a mis nietos, el Asael, la Melody, llenos de energía, llenos de vida, Harmony, y digo, los renuevos de Dios, que les caiga la palabra para que vivan también para Dios. Veo los renuevos más grandes, mis hijos, mi Sammy, mi Belén, mi Sharon, mi Sara, que les caiga la palabra de Dios para que vivan, para que sean felices. Porque la palabra de Dios te da felicidad, hermano. Salmos capítulo 1, por favor, Salmos 1. Bienaventurado quiere decir feliz dos veces. Bien happy. Happy. Bienaventurado el varón que no anduvo consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Dice el versículo 3, será como árbol plantado junto, ¿qué dice? A las corrientes de aguas. Le está llegando. ¿De dónde viene el río, hermano? De la montaña. ¿Y de dónde viene el agua de la montaña? Del cielo. Y esa agua que va cruzando por ahí, hermano, dice que da su fruto en su tiempo. ¿Por qué da fruto, hermano? Porque está junto a las aguas. Y su hoja no cae, permanece fuerte y firme. Y todo lo que hace, ¿qué dice? Hermano,
la palabra de Dios aviva las vidas de las personas, nos hace dar fruto, como leímos al principio, hermanos, nos hace ser de bendición en esta tierra, hermanos. La palabra de Dios hace la diferencia. Mire 2 Corintios capítulo 2, hermano. 2 Corintios capítulo 2. Y esto está tremendo. Dice ahí el Señor, versículo 17, dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, ¿qué dice? Como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Hace poquito mi hermana Joyce me pidió un consejo acerca de su mamá. Y le dije: hermana, hagan esto. Y pastor, ¿de dónde saca eso? Porque Dios dice: misericordia quiero y no sacrificios. Y Dios nos enseña a ser misericordiosos arriba de la gente farisea y de la ley humana. Pero hermano, no medramos, no engañamos, sino que tenemos a la palabra de Dios en nuestro corazón y podemos hablar el consejo correcto, podemos ayudar, podemos enseñar por la palabra de Dios. Hermano, pero dice ahí, como de parte de Dios. ¿Y qué dice? Hermano, como de parte de Dios, consejos de Dios, palabra de Dios. Ahorita hay tanta gente que habla tantas cosas, tanta filosofía. Aquí está la palabra de Dios. Dios no cambia, hermano, sí. Dios es fiel. Entonces, la palabra de Dios da fruto, como dije, hermano. Y bueno, mire lo que pasa cuando las personas escuchan. Aquí vamos a ver en Mateo 13 lo contrario, que no escuchan, pero vamos a ver efectos si escucharían. Mateo capítulo 13. Dice ahí Mateo 13 y el versículo 15. Dice la palabra de Dios: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos que dice, oyen como pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón que, hermanos, entiendan. Pero mire lo que pasaría si escucháramos, y si esta gente escuchara, dice, y se conviertan y yo los sane. Dios quiere cambiar a esas personas que están batallando. Dios quiere convertirlas, Dios quiere sanarlas, y Dios lo va a hacer si ellos abren sus oídos a la palabra de Dios. Mira por favor, segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 y el versículo 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Casi llegamos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 y el versículo 1. ¿Listos, hermanos? Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea que glorificada, así como lo fue entre vosotros. Hermanos, nada más te quiero animar a que no leas por leer la palabra de Dios. Es que tengo que hacer devocional y no, olvídate. Mira, si lees un capítulo, pero que lo leas con el corazón abierto, que lo leas queriendo saber qué Dios nos quiso decir en ese pasaje, y que lo puedas tomar en tu corazón para que puedas tú después enseñar esa verdad a otros, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu vecino, a tu vecina, a tu mamá, a las personas que andan ministrando en la calle.
que puedas estudiar, que puedas aprender, que puedas, más que nada, encontrar los principios espirituales y que a través de ti la palabra corra, hermano. Y entonces la iglesia, esta iglesia, va a aparecer un río de gente nueva que llega, gente nueva que aprende, gente nueva que sirve a Dios, gente nueva que se entrega al Señor, hermano. La iglesia va a ser un centro de avivamiento por medio de la palabra de Dios. Tú nada más haz tu parte, lee la Biblia, aprende lo que Dios hizo, practícalo, hermano, aunque no te guste, aunque te cueste, hermano. Yo prometí $1,000 y dice la palabra de Dios que cuando prometas delante de Dios, cumple lo que prometes, ¿verdad? Sí. Y que se me descompone, acabo de echar $1,200 y otro gasto y me quedé sin dinero. Pero ¿sabes qué, hermano? Yo hice una promesa y yo cumplí mi promesa y voy a cumplir mis promesas. Porque Dios es digno, hermano, de que nosotros cumplamos las promesas que le hacemos. Pero, hermano, Dios es fiel, Dios va a proveer, hermano. Y nosotros debemos, otra vez les digo, hermanos, recibir esa palabra, procesarla y cumplir, aunque ya no te guste lo que tienes que cumplir, y verás como Dios, hermano, entonces va a hacer algo grande en tu vida y va a comenzar un avivamiento en tu vida, un avivamiento en tu iglesia, hermanos, y vamos a ser muy felices de ver el resultado como cuando llueve. Qué hermoso se ve el Cerro Verde, qué hermoso se ve el campo lleno de verde, y luego después el fruto que da por esa agua que cayó, y la vida, y comen el ganado, y come la persona, y hay vida, hay gozo, hay, como decía el hermano Nieves, hay danza, hay vida por causa de la palabra de Dios. Como te dije, simplemente ama la Biblia, léela, practíquela, compártala, y va a haber un avivamiento, hermano. La gente más feliz en las iglesias es aquella que Dios le concede influir a otro y trae visitante porque lo ganó, porque le habló, porque lo invitó, y aprenden junto la palabra de Dios, y hay mucho gozo en esas personas. Entonces, Dios quiere avivar tu vida, hermano. Solamente se va a lograr a través de la palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias, Señor, por su santa palabra. Hermano, se va a abrir el altar si quieres.